Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Me gustaría compartirles el tema de esta ocasión, el cual es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto obviamente desde una perspectiva psicológica, ¿sí? Entonces, primero que nada tenemos que entender que es un trastorno que está relacionado con la atención y con la hiperactividad. ¿Qué es la atención? Para poder entender este trastorno, primero que nada tenemos que empezar hablando sobre la atención. La atención es un proceso cognitivo que nos va a permitir seleccionar, concentrarnos en ciertos estímulos del entorno mientras ignoramos otros durante un tiempo determinado. Esto significa que solo percibimos lo que está en nuestro foco de atención, ¿sí? La atención es esto que nos permite entonces identificar cierta información que va a ser relevante para nosotros. Y hay distintos tipos, ahorita más adelante los vamos a ver. Las partes implicadas que permiten la atención, ¿sí? Son varias del cerebro. Tenemos, por ejemplo, el tálamo, el giro del cíngulo, que también permite por ahí la identificación de las emociones. Está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo parietal posterior y varias áreas del cerebro son las implicadas en la atención. O sea, no nada más es una cosa solita la encargada de la atención. Es por eso que es el trastorno de déficit de atención es un trastorno muy complejo. Porque no quiere decir que, nada más tienes esta partecita mala del cerebro, el problema está ahí bien identificado, listo. No, son varias partes, cada una hace, por así decirlo, su trabajo, su parte, ¿no? Entonces, por eso es un trastorno un poco complejo. Ahora, existen diferentes tipos de atención, como les comentaba. Está la atención selectiva. Esta es la atención que nos va a permitir a nosotros enfocarnos en una sola cosa, mientras estamos en un lugar donde hay mucho ruido. Por ejemplo, puede haber música, puede haber gente platicando, puede haber todo eso mientras estamos en una fiesta, pero la atención selectiva es la que nos va a permitir a nosotros enfocarnos específicamente en la conversación que estamos sosteniendo con nuestro amigo o con nuestra amiga. Por otra parte, la atención sostenida es este tipo de atención que tenemos que tener normalmente en clase, ¿sí? Donde tenemos que prestar atención por un largo tiempo, es este tipo de atención. Por otro lado, la atención dividida es este tipo de atención que nos permite estar, como quien dice, o como dice la voz populi, con un ojo al gato y con otro al garabato, ¿sí? La atención dividida nos permite estar enfocados en varias cosas al mismo tiempo. Ahora, el proceso de atención es clave para la realización de otras tareas cognitivas intelectuales. Por eso, el déficit de atención conduce a un déficit de memoria o de otras funciones cognitivas. La definición exacta del TDAH o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que también puede ser sin hiperactividad, nos dice que es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes, como la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la conducta impulsiva. Ahora, me gustaría dejar en claro eh, que a mí en lo personal me gusta, preferiría que no señaláramos a las personas que tienen TDAH con una etiqueta, que no les pusiéramos la etiqueta de que están mal o de que algo hay mal con ellos, o de que no se pueden concentrar o de que no pueden tener una atención, porque ese no es el problema. Sí se pueden concentrar, sí tienen atención. El problema es que no, que este tipo de atención que ellos tienen está de alguna manera alterada en comparación con una persona que no tiene el trastorno, ¿sí? Pero no quiere decir que no puedan concentrarse, sí pueden concentrarse, pero no en las cosas que te concentras tú. Sí prestan atención, pero no a la atención a las cosas que puedes prestarle atención tú. Primero que nada, necesitamos entender que todos tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho.
Cada hemisferio se encarga de una cosa. Ya seas hombre, mujer, adulto o niño, adolescente, tienes tus dos hemisferios. También tenemos un hemisferio superior y un hemisferio inferior. Tal y como nos muestra la imagen, el cerebro inferior es un cerebro primitivo. Es esta partecita del cerebro que está pegada a, como quien dice, a la espina dorsal. Es el cerebro primitivo, es el que, donde están las funciones básicas del humano. Comer, dormir, eh, beber agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces están también las emociones más fuertes aquí, los impulsos, las, las, las reacciones más instintivas están en esta parte del cerebro. Ajá. Hay emociones fuertes como la ira, el miedo, la lucha, la huida, etcétera. La respiración también se encuentra en esta parte del cerebro. Ahora, conforme el humano fue evolucionando, fuimos desarrollando el cerebro superior, ¿sí? El cerebro superior, de alguna manera, se encarga de controlar estos impulsos, estos estímulos primitivos del cerebro inferior. Ajá. El cerebro superior se encarga de organizar la información, de planificar, de tener empatía, de la gestión emocional y el control de la conducta instintiva, ¿sí? Bueno, mientras que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, les decía yo, también tienen distintas funciones. Una persona que tenga más predisposición de su cerebro izquierdo, de su hemisferio izquierdo, perdón, va a ser una persona que le guste mucho hablar, va a tener un pensamiento abstracto, va a tener un control del tiempo bien estricto, eh, va a tener una correcta interpretación de los símbolos, va a ser una persona completamente racional, va a estar, va a tener un pensamiento también basado en la realidad, ¿sí? En la asociación auditiva, como nos dice aquí. Es una persona muy simbólica, muy lineal, muy lógica. Hasta cierto punto me atrevería a decir también que son un poquito como cuadrados. Ajá. En el hecho de que no son tan flexibles en cuanto a su cerebro. O sea, es lo que como las cosas son como son y punto. No es como que tú le entiendas, no es lo que tú percibes. Las cosas para ellos son así, lógicas, ordenadas. Ajá. Mientras que por otro lado, las personas que tienen una predisposición a usar más su hemisferio derecho son todo lo contrario. Son personas que no les gusta hablar tanto, no tienen un dominio del lenguaje tan verbal. Son atemporales, o sea, para estas personas no tienen un buen control del tiempo, ¿sí? Son más emocionales, más sentimentales también, muy visuales, tienden mucho a fantasear, son personas muy creativas, sobre todo tienen una expresión artística también muy elevada y son muy intuitivas. ¿A qué voy con todo esto? Las personas que tienen eh, una predisposición a usar el hemisferio derecho son personas distraídas por naturaleza, ¿sí? Porque como dice aquí, son holísticas, se enfocan en muchísimos estímulos al mismo tiempo. Pueden estar contigo hablando de una cosa, sí, pero su cerebro puede estar viendo a que a lo mejor en la pared las grietas de la pintura o del enjarre o las grietas de la pared en general forman una figura, a lo mejor las nubes van tomando distinta forma, a lo mejor están hablando contigo y al mismo tiempo están escuchando una canción a lo lejos, ¿sí? Son personas que se distraen pues más fácilmente. Normalmente, estas cuatro partes del cerebro van madurando al mismo tiempo. El cerebro inferior, el cerebro superior y los dos hemisferios. Ahora, cuando hay un desequilibrio en estas cuatro partes, es cuando se genera alguna dificultad como pudiera ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vuelvo a lo mismo, no es que sea
un problema bien localizado, como les dije. Simplemente se da porque hay algún desequilibrio en estas cuatro partes. No sabemos en cuál, no necesariamente, pero hay un desequilibrio. Y precisamente por eso las personas tienen dificultades en la atención. Ahora, algunos síntomas que podemos identificar en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues obviamente va a ser la impulsividad. Son personas muy impulsivas, son personas de eso que tienden a la desorganización, tienen problemas para establecer prioridades, tienen escasas habilidades para administrar el tiempo, que era lo que veíamos en la diapositiva pasada, son atemporales, o sea, no le dan tanta prioridad al tiempo, ¿sí? Tienen también problemas para concentrarse en una sola tarea, como les dije, porque están enfocados en muchos estímulos a la vez. Tienen alguna actividad excesiva o alguna inquietud excesiva. Que esta hiperactividad o esta inquietud tenemos que tomar en cuenta algo. Y es que aunque tengas el TDAH, hay personas que lo tienen y tú los ves que están sentaditos a gusto, no andan para arriba y para abajo y tú dices, no, no tiene hiperactividad. Pero la hiperactividad también se puede manifestar en el pensamiento, en que tú estés pensando muchísimas cosas y no puedas controlar esos pensamientos, ¿sí? Acuérdense que conforme vamos creciendo, la sociedad, la familia, la escuela, el trabajo, etcétera, etcétera, nos va de alguna forma condicionando, ¿sí? Vas aprendiendo, hay veces que a la mala, a que si te levantas y no prestas atención en clase y estás hablando, pues te van a castigar. Entonces, si ustedes recuerdan el condicionamiento, tenemos el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, que al final de cuentas estos condicionamientos nos dicen que si quieres que una persona aprenda, pues básicamente tienes que basarte en los estímulos y en las respuestas. Si te da la respuesta que tú quieres, le das un premio. Chéquenlo como desde que estamos en la escuela, nos van condicionando. Te portas bien, hiciste la tarea y la hiciste bien, entonces tienes un 10. Ahí está el estímulo y tenemos la respuesta. Por otro lado, si haces o llevas la contraria en cuanto a la clase, pues entonces vamos a tener un castigo. ¿Cuál va a ser ese castigo? Pues muy probablemente sea un 6 o una mala calificación o el incluso reprobar alguna materia, ¿sí? Y cuando estamos en casa, nuestras familias también nos van condicionando. Si te portas bien, pues obviamente tus papás puede que te premien con algún chocolate, con alguna salida, con algún viaje. Y si te portas mal, pues obviamente te van a castigar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que conforme vas creciendo, vas entendiendo lo que está socialmente aceptado y lo que no. O sea, tú ya sabes que, por ejemplo, en la escuela debes de estar calladito y debes de estar poniendo atención. Cuando creces y estás en un trabajo, sabes que no puedes estar hablando, debes estar en tu área, no puedes estar para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque lo aprendiste de pequeño, te condicionaron y sabes que si no sigues la norma, puedes tener un castigo. Pero eso no tiene nada que ver con el TDAH. Esos son aprendizajes que todo mundo tenemos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puedes ver una persona que tiene TDAH y la ves sentadita y tú dices, no, no tiene hiperactividad, pero el cerebro puede estar con completa hiperactividad. Ajá. Ahora, pasando al siguiente punto, entonces, ya que dejamos clara que la hiperactividad puede ser inclusive que no la está expresando de forma física, sino mental, los TDAH también tienen una escasa planificación, tienen una muy baja tolerancia a la frustración, tienen cambios de humor muy frecuentes, también tienen problemas para realizar las tareas y terminarlas, tienen un temperamento difícil, irascible y tienen problemas para enfrentar el estrés. En esta parte, muchachos, donde habla sobre los cambios de humor frecuentes, tiene que ver precisamente con el desequilibrio que les decía yo acá. Un desequilibrio entre el cerebro superior y el cerebro inferior. Tiene dificultad el cerebro superior para controlar estos instintos primitivos o esta conducta instintiva. Y es por eso que se genera esa hiperactividad, por ese desequilibrio. Ajá. Los cambios de humor exactamente igual.
Los cambios en las emociones también se deben a ese desequilibrio para controlar pues los instintos, las emociones básicas también. Bueno, seguimos. Las causas de este trastorno no están, por así decirlo, bien definidas. No se ha encontrado la causa exacta. Sin embargo, se tiene idea de que la genética puede influir en el TDAH. Al igual que, por ejemplo, otras enfermedades también se puede heredar, como la diabetes, como el asma, las enfermedades del corazón, etcétera, etcétera. Podemos tener una predisposición genética. No quiere decir que porque tu mamá o tu papá la tiene, quiere decir que tú también la vas a tener, porque acuérdense que con esto de los genes, pues puede ser que lo tengas tú, pero puede ser que se brinque una generación, no sabemos. Puede ser también incluso que tú lo tengas y lo tengas en un grado más ligerito, posteriormente tengas un hijo y tu hijo tenga lo mismo que tú, pero en un grado más elevado. O al revés, puede ser que tú lo tengas en un grado elevado y tu hijo o tu nieto lo presenten en un grado distinto. No está bien identificado, ese es el problema, pero sí se sabe que se puede heredar porque está en los genes. Ahora, también el entorno, algunos factores como el entorno también pueden aumentar el riesgo de tener TDAH, como puede ser la exposición al plomo durante la infancia. También están los problemas durante el desarrollo, problemas en el sistema nervioso central en momentos fundamentales del desarrollo pudieran tener una influencia en el trastorno. Y también cambios en la estructura cerebral, siendo estos ubicados en la corteza prefrontal. Pudiera ser, por ejemplo, algún golpe en la cabeza cuando estábamos pequeños que pudiera generar alguna lesión. Y esa lesión, pues como cuando estamos pequeños, en nuestro cerebro todavía no tiene bien identificadas las funciones, por así decirlo, porque si saben de lo que es la plasticidad cerebral, saben que el cerebro de los niños no está separado por partes como si está la de un adulto. Conforme vamos creciendo, el cerebro se va separando, cada partecita va tomando, por así decirlo, su rol, pero el cerebro es como una máquina, como un celular, por ejemplo, para que me entiendan. Cada máquina, cada pieza es fundamental, todo tiene sus engranes y cada engrane tiene su trabajo, sí. Pero cuando somos pequeños, esas piezas aún no están bien definidas, no tienen su rol. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, cuando tenemos alguna lesión y somos pequeños, hay operaciones donde incluso te pueden extirpar un pedacito de cerebro, ¿sí? Antes de que esa pedacito de cerebro tenga bien definida la función que va a tener de adulto, te extraen esa partecita del cerebro y entonces el resto del cerebro distribuye las funciones de las que se iba a encargar esa partecita, las distribuye entre otra parte más, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede con las lesiones también. Si tenemos una lesión de pequeños y está bien localizada esa lesión con la plasticidad cerebral, quiere decir que el cerebro pues se va separando, se va modificando. Puede ser que esa lesión en algún momento, si era superficial, ya no esté en la superficie cuando somos adultos, sino que esté un poquito más adentro. Ajá. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que es más complicado identificarla, es más complicado también solucionarla. Entonces pudiera dar origen a alguna lesión de este tipo al TDAH también. Ahora, si se preguntan si hay varios tipos del TDAH, sí hay de varios tipos. Tenemos, por ejemplo, el TDAH de tipo inatento, que lo podemos ver en la parte izquierda. Los TDAH que son del tipo inatento no ponen atención a los detalles. Son personas que muestran dificultad para mantener atención en las lecturas y en las conversaciones, en juegos y otras tareas. Parece que no escuchas cuando le hablas de frente, ¿sí? No siguen instrucciones, no terminan las actividades o las tareas indicadas, muestran una dificultad para organizar sus actividades, evitan o les molesta o se rehúsan a involucrarse en tareas que requieren mucho esfuerzo mental sostenido. También pierden las cosas que necesitan para hacer las tareas o las actividades, pierden las cosas de manera muy fácil, se les olvida dónde las dejan.
Se distraen fácilmente con cualquier estímulo externo y se les olvidan hacer las cosas cotidianas. O sea, algo que ya saben que tienen que hacer, se les va a olvidar. No es que quieran, es que así sucede por este desequilibrio del que ya les hablaba yo. Ahora, la hiperactividad, el trastorno del TDAH de tipo hiperactivo o impulsivo es diferente porque estos TDAH son niños que se mueven en el asiento, mueven los pies, las manos, no se están quietos, se paran, empiezan a correr, cuando menos acuerdas ya están trepados en algún lugar alto que pudiera ser hasta peligroso. Los adolescentes pueden tener una sensación de inquietud, son incapaces de estar en actividades calladitos y tranquilos. Como dice aquí en el texto, pues parece que traen un motor por dentro que siempre está encendido, andan muy acelerados. Hay otras personas que hablan y hablan y hablan y hablan, no dejan de hablar o hablan muy rápido también. Todavía no les terminas de decir lo que les estás diciendo cuando ya se están adelantando y ellos terminan o se te adelantan al completar la frase de la que vas a hablar. Tienen una dificultad para esperar su turno, interrumpen cuando estás hablando en las conversaciones, ¿sí? Y eso pues obviamente para la sociedad pues no es correcto, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, no es que lo quieran hacer de forma intencional, es que su cerebro superior tiene problemas para controlar esa parte y es por eso que lo hacen. Ahora, los principales problemas, como les dije, tienen un problema en el control inhibitorio, no pueden dejar de pensar algo. Una vez que se les mete una idea en la cabeza o tienen algún problema, su mente está piensa y piensa y piensa y piensa en lo mismo. Algo que para ti, si no tienes el trastorno, se te hace fácil o tú dices, ah, ya, ¿para qué? Te estás ahí preocupando, deja de estarle dando tantas vueltas al asunto y todo eso. A ellos se les hace bastante complicado. Tienen también un problema en la memoria de trabajo. Por eso tienen olvidos frecuentes, aunque hagan la misma cosa todos los días, se les va a olvidar. Esto también tiene mucho que ver con las estrategias que tenga cada persona, porque acuérdense que ya hablamos de los condicionamientos. Hay gente que tiene TDAH y no se les olvidan tan fácil las cosas porque están bien condicionados. Anotan todo o también hay otra cosa que entra aquí, la comorbilidad. La comorbilidad dice que si tú tienes un trastorno es muy probable que tengas otro o que desarrolles otro. Casi siempre me atrevería a decir que si tienes TDAH o sientes que todo se te va a olvidar, desarrollas un tipo de TOC, un tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Las personas que sienten que se les va a olvidar todo, cuando ya son adultas, anotan todo. Tratan de tener siempre sus notitas, todo anotan en el celular, aunque después no se acuerden dónde lo anotaron, pero todo anotan, ¿sí? Hasta cierto punto tratan de tener como que todo bien organizado, porque saben que si todo está bien organizado, entonces todo está bien, y en cuanto hay algo que no encaja, que no cuadra, pues obviamente lo sacas de su estabilidad, de lo que les da tranquilidad, y por eso se desesperan. Y tomando en cuenta que tienen un problema en el control de los impulsos, se enojan muchísimo, hacen mucho coraje, etcétera, etcétera. Pero es debido pues a lo mismo. En el siguiente punto pues nos dice, habla precisamente de la autorregulación emocional, que nos dice que tienen dificultades para regular sus emociones, por eso no pueden controlar el enojo. Lo expresan rápido, tienen una baja tolerancia a la frustración y experimentan cambios de humor significativos. Tienen problemas también en la atención sostenida. Es lo que les digo, se aburren bien rápido. De veras necesitan estar bien motivados, bien motivados, o debe ser la clase, si están en clase, debe de estar la clase bien interesante o algo, o debe de ser algo novedoso para que presten atención, porque si no, se van a aburrir. En los trabajos también ocurre lo mismo. Si es un trabajo muy monótono, también se van a aburrir. Le van a perder el gusto y muy probablemente pues renuncien. Tienen problemas para planificar y organizar sus tiempos o también las tareas, no nada más las tareas escolares, sino las tareas que van a hacer a lo largo de su día a día. Este pequeño esquema nos muestra más o menos cómo va avanzando
el problema de los chicos con TDAH? Primero que nada tenemos las causas, que ya hablamos que son por un desequilibrio del cerebro, entre los hemisferios, el cerebro superior y el cerebro inferior. Estas causas llevan a que estos jóvenes desarrollen, o hasta las personas que tienen este trastorno, desarrollen estrategias que no les funcionan. Por ejemplo, pues no tienen una buena planificación del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienen 3 o 4 tareas pendientes, no tienen un buen control del tiempo. Dicen, ahorita lo hago, o más al ratito lo hago. Luego, como no tienen una buena memoria, pues se les va a olvidar y terminan no haciéndola. O hay veces que tienen 3 tareas y dicen, ahorita lo hago, y se avientan primero la más fácil y luego descansan un ratito o se distraen con otra cosa, y la tarea más larga o la más complicada la dejan hasta el último y luego no les alcanza el tiempo porque tienen un mal manejo pues del tiempo. Entonces, como no se saben organizar, tienen un bajo rendimiento académico o laboral. Y obviamente, como todas las personas, porque somos seres sociales también, tendemos a compararnos. Obviamente estas personas saben que los compañeritos que sí entregaron todo, que sí subieron las cosas a tiempo, pues obviamente están por encima de ellos o tienen mejores calificaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ellos empiezan a tener un bajo rendimiento académico, y ese bajo rendimiento académico, a la hora de que se empiezan a comparar, pues los lleva a desarrollar una baja autoestima y un bajo autoconcepto, porque dicen, es que ¿por qué yo nunca puedo terminar las cosas? Es que ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Y por qué ella sí? ¿O por qué él sí? Es que yo, por más que me esfuerzo, nunca lo logro terminar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y empiezan a tener creencias y pensamientos sobre sí mismos, como yo no lo voy a lograr, este trabajo no es para mí, o esta carrera no es para mí, se me está haciendo muy difícil, no voy a poder, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y estos problemas los llevan posteriormente a desarrollar ansiedad y depresión. Ansiedad porque no se supieron organizar, y resulta que si tenían 3 trabajos para hacer en 3 horas, pues después resulta que tienen 3 trabajos para hacer en 1 hora o en media hora porque ya se les fue el tiempo, no se supieron organizar, y esto obviamente los hace que se pongan ansiosos. Si se empiezan a comparar y este problema ya ha durado bastante tiempo, tienen la sensación de que no pueden hacer las cosas o de que no les sale tan bien como les sale a sus hermanos, como les sale a sus amigos, etcétera, etcétera, pues obviamente los lleva a sentirse tristes. Y esta tristeza pues los lleva posteriormente a una depresión. Y es donde entra ahí también la comorbilidad que les dije. Tienes TDAH, muy probablemente desarrolles TOC para tratar de compensar, pero en ocasiones en lugar de desarrollar TOC, desarrollas depresión, que también es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, no es que quieras, no es que no le eches ganas, no es que no quiera ponerse las pilas o todo eso, es que simplemente no pueden. Ajá. Entonces, estos problemas de ansiedad y depresión, ¿qué es lo que causan? Porque este es un esquema que es circular, aunque aquí está representado con cuadritos. Estos problemas de ansiedad los llevan son las causas, perdón, de que se sigan implementando estrategias no funcionales. Por ejemplo, ya saben y se la creen que no van a poder, concluir ciertas tareas, ¿no? Entonces dicen, ¿ya para qué? Nunca las hago, no me salen bien, esa materia esa materia o esa clase no me gusta, no se me da, el maestro no me entiende, no me explica bien, etcétera, etcétera. Y se empiezan a escudar, hay algunas personas que se empiezan a escudar detrás del trastorno, ¿sí? Hay otros que no, al contrario, tratan, como les dije, de buscar estrategias para compensarlo, pero eso ya depende de la personalidad de cada uno, del ambiente en el que se desarrollen cada uno también, y de qué tanto se conozcan a sí mismos. Bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar pues a estas personas en clase? En clase se pueden crear una lista de tareas pendientes en orden de prioridades. Esto, chicos,
si los que me están escuchando tienen este trastorno, si tú creas una lista de tareas y pendientes en orden de prioridades, muy probablemente te va a ayudar. ¿Por qué? Porque si te dejaron 3 tareas, 2 son cortitas y una es larga, pues entonces tienes que ver cuánto tiempo tienes para entregar, ¿sí? Tal vez tengas que entregar una primero y 2 después. Entonces, si tienes más margen de entrega, primero que nada, haz las tareas donde se te va a acabar primero el tiempo para entregar. La que tienes que entregar luego, primero haz esa. La que tienes más días para hacerla o más tiempo para hacerla, la haces después. Y así. O puedes también hacer primero la más fácil, luego una difícil y luego una fácil, dependiendo. Tienes que ver cómo te acomodas mejor tú, pero sí tienes que hacer una lista para que te organices. También poner alarmas y dedicarle cierto tiempo a cada tarea es muy importante. Las tareas grandes también las puedes dividir en pequeñas. Esto lo ocurre mucho cuando estamos haciendo, por ejemplo, algún ensayo en clase. Estás haciendo un ensayo o un proyecto de investigación. Si lo estructuras de manera adecuada, no va a ser tan pesado. Porque a lo mejor tienes 2 semanas o tienes un mes para hacerla, no sé, dependiendo. Pues entonces ponte metas. Ok, para el miércoles ya tengo que tener hecha esta parte. Para el sábado ya tengo que tener hecha esta otra parte. Para el domingo ya tengo que tener hecha toda esta parte. Y así cada día puedes ponerte una meta pequeña para irla realizando. La otra técnica es averiguar en qué momento del día sientes tú que tienes una mejor atención. Hay gente que dice, no, yo tengo mejor atención, recién me levanto, se me facilita muchísimo más. Pero ¿qué creen? Me ha tocado alumnos que me dicen que no, que se concentran un poquito más después de que almuerzan, como a eso de las 10, 10:30, tienen un poquito más, porque cuando se levantan, dicen que se levantan todavía como con flojera, se levantan todavía como desvelados también, si se durmieron tarde, y ya una vez que comen algo se sienten mejor. Entonces tal vez cada persona seamos distintos. Ustedes vayan averiguando en qué momento del día sientes tú que tienes una mejor atención. Ahí en ese momento pudieras hacer la tarea más complicada. Ajá. La otra técnica es la técnica que se le conoce como técnica Pomodoro, que consiste en trabajar por intervalos de 25 minutos. Trabajas un ratito y descansas 5 minutitos. Trabajas otro ratito y descansas otro ratito para que no se te haga tan pesado, ¿sí? Si tú eres de los que se distraen muy fácil con el celular, entonces puedes implementar esta técnica. ¿Sabes qué? Voy a trabajar 25 minutos y voy a descansar 5. En esos 5 minutos yo voy a revisar el celular. Antes no, hasta que pasen esos 25 minutos. Y eso te va a obligar a trabajar durante ese tiempo porque sabes que después va a venir una recompensa. Pero si empiezas a trabajar y tienes el celular por un lado, ¿qué es lo que va a pasar? Que te va a llegar una notificación, te va a llegar un mensajito y en lugar de enfocarte, pues te vas a distraer. Después hay que cuidar también el ambiente, un ambiente que esté bien limpio, bien iluminado, que no esté sucio, que esté todo recogido. ¿Por qué? Porque si tienes cosas por ahí tiradas o que no has acomodado, acuérdense que tienen una facilidad para distraerse, se van a distraer más fácil, entonces necesitan tomarlo en cuenta, ¿sale? Alejarse de distractores, ya les hablaba yo de alejar el celular, ¿sí? Busquen un lugarcito donde no haya tantos distractores, donde estén en silencio. Y por último, dar una recompensa cada que completes una tarea te puede ayudar muchísimo, porque si ya te estás obligando a trabajar y a mantener tu atención, pues entonces bien te mereces una recompensa. Recompensa que puede ser, como les dije, 5 minutitos en el celular, o jugar un ratito, o comer algo, no sé, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes considere como recompensa. Ahora, para la otra gente, las demás personas que convivamos con algún TDAH o convivamos con alguno, pudiéramos hablar, aquí nos habla sobre la clase, pero estas son estrategias cuando estamos en el aula, ¿sí?
Si en el aula tenemos un alumno que tiene TDAH, pues entonces podemos hablar con los demás integrantes de la clase y hablarles sobre este trastorno. ¿Saben qué? Es que él es así por esto y esto y esto y esto. Desde una perspectiva, obviamente, sin etiquetar, sin juzgar, sin considerarlo como que está minusválido o no puede hacer las cosas, porque no, sí puede hacer las cosas. El detalle es que le cuesta un poco más trabajo que a ti. No es nada del otro mundo. Entonces, si nosotros les explicamos esto a los niños, pues vamos a evitar que señalen con el dedo, que critiquen o que hagan bullying a las personas que tienen esta condición. Segundo, podemos concentrarnos en las capacidades de todas las personas y no nada más en las cosas que está haciendo este niño o esta niña que tiene esta condición. Porque también hay algunos maestros o hay algunas personas que ya saben que el niño tiene TDAH y quieren darle toda la atención del mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues obviamente el tener tanta atención puede ser que llegue a abrumar a los chicos, porque no dejan de ser chicos, no dejan de ser adolescentes, saben que se les está dando un trato diferente y si no es el adecuado, pues puede sentirse hasta ofendidos de cierta manera, ¿sí? Se pueden sentir como que los estás retando, como que piensas que no pueden hacer las cosas por ellos mismos y en lugar de hacer un bien, termina uno haciendo un mal. Hay que incluir a los niños que tienen TDAH en situaciones sociales, o sea, no aislarlos, hay que incluirlos. Ya lo decía Vygotsky, lo decía también Bandura, los niños aprenden a través de la interacción con otros niños. ¿Sí? Si yo le estoy entrando una clase y un niño no me entiende, tal vez yo sea el que no me esté dando a entender, pero cuando un compañerito se lo explica, aunque sea con las mismas palabras, créanmelo, porque así me ha pasado, aunque sea con las mismas palabras, el niño va a decir, es que me gusta más cómo explicas tú, le va a decir a su compañerito, o es que tú explicas más fácil, ¿sí? Pero esto es obviamente por el aprendizaje social, pues del que varios teóricos nos hablan. Entonces podemos aprovecharlo a nuestro favor. En el número 5 nos dice pues que hay que informarnos primero que nada sobre este trastorno para estar preparados, para estar prevenidos sobre cómo podemos enfrentar una situación como esta. Hay que tomar en cuenta si nos estamos comunicando con claridad, pero esto no nada más con los niños TDAH, ¿eh? Yo en realidad siempre recomiendo que pues que seas bien específico, porque tanto los hombres como las mujeres somos distintos. Deja tú el TDAH. Tenemos Tenemos una manera distinta de ver la vida, distinta de ver las cosas, distinta forma de procesar la información. Ajá. Entonces, hay que ser lo más específicos que podamos al momento de dar alguna orden. Y por último, el número 7 nos dice en pocas palabras, hay que seguir la regla de oro. Trata a los demás como querrías que te trataran a ti. Es decir, da a todas las personas la dignidad y el respeto pues que esperarías para ti. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, están atravesando alguna situación complicada, quisieran algún consejo, alguna orientación sobre cómo lidiar con el TDAH, pues pueden contactarme con todo gusto. O simplemente les puedo decir también en dónde buscar un poquito más de información. Y pues nada, cualquier cosa con toda confianza.